Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En el día de hoy vengo a mostrarte cómo hacer bypass code en un equipo. Tenemos aquí un iPhone 8 Plus con iOS 16. Este método nos va a funcionar tanto para lo que son el iOS 6S hasta el iOS X, también incluido el iPhone 6 y el iPhone X, que aunque no tienen iOS 16, de igual manera están soportados por este bypass full con señal, llamadas y datos. Antes de iniciar, quiero pedirte que te unas a lo que es el grupo de Telegram, el cual está en la descripción de este video, el grupo oficial de la plataforma Developer Team, que es el grupo de Jailbreak y Sileo. Sin más que decir, vamos a presentarte también nuestra página desde la cual puedes hacer tus órdenes y registrar tus equipos en los servicios que necesites. Vamos a utilizar en esta ocasión la herramienta iRemove Tool. Primera vez que vamos a hacer un video con esta herramienta en este canal, así que esperemos que sea de su agrado. Lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar o ordenar nuestro registro es verificar que nuestro equipo cumpla con los requisitos. Primero vamos a colocar una tarjeta SIM para verificar que la parte de la red esté bien, que nos muestre las barras de señal y las letras LTE o 3G debe aparecer para asegurarnos de que todo esté bien. Luego conectamos a nuestro programa, esto hace un chequeo y nos verifica que nuestro equipo sea compatible. Vamos a copiar nuestro email y vamos a verificarlo. Este paso es muy importante, señores. Nuestro email no puede tener ningún tipo de reporte en nuestro país para que pueda funcionar la red al 100%. En mi caso, yo estoy usando la página de Indotel, la cual nos muestra o nos permite trabajar con equipos de forma, o sea, verificar lo que no tenga ningún tipo de reporte de lista negra. Aquí, como vemos, nuestro email está limpio, no tiene ningún tipo de reporte y por lo mismo podemos continuar. En cada país hay una página para estos fines, así que te invito a usar la página de cada uno de tus países. Ahora vamos a proceder con lo que es el registro. Vamos a utilizar nuestra página que es fashioncelular.com. Puedes registrarte y ordenar los servicios que necesites. Vamos a buscar la herramienta que estamos usando ahora mismo, es iRemove Tool. Recuerda también que tenemos registro para Mina e iRemoval también. Vamos a seleccionar nuestro modelo correctamente. Este es un iPhone 8. Seleccionamos aquí iPhone 8 y 8 Plus. Perfecto. Aquí pegamos nuestro email y le damos a poner la orden. Y ahora solo nos queda esperar el historial. Aquí vemos que nuestra orden está ya en proceso. Solamente debemos esperar unos minutitos que se complete. Mientras, te voy a pedir que si es la primera vez que estás por aquí, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que así YouTube pueda avisarte cada vez que tenemos nuevo contenido. También te invito a que te unas a nuestro grupo oficial en Telegram, el cual gracias a ustedes ya pasamos los 6,000 miembros, tenemos como 7 más o menos. Entonces, señores, también muy importante, es algo que a ti no te cuesta nada y con suscribirte nos animas a traerte con más frecuencia este tipo de contenidos. Vamos a esperar ahora que se comience a procesar nuestro registro. Aquí, como vemos, ya está en proceso. Solamente nos queda esperar unos minutos. Aquí nos vamos a dar cuenta cuando se complete nuestro registro que nos va a quitar esta opción de Make Payment y nos va a poner la opción de Start, y con esto vamos a poder iniciar el proceso de jailbreak de nuestro dispositivo y posteriormente la activación. Como pueden ver, ahora mismo tenemos la versión de iOS 16.03, pero tranquilamente es compatible hasta 16.2, está aprobado ya sin ningún tipo de problemas. Un dato muy importante también es que este bypass, luego de que ya esté hecho, o sea, después que activemos nuestro dispositivo, podemos actualizar desde nuestro mismo celular. Eso es lo que se llama actualización sobre el aire o vía OTA, como se le conoce, y vamos a poder llegar hasta la última versión disponible sin ningún tipo de problemas con este tipo de bypass. Recuerda que tanto las soluciones de iRemove Tool, la de Mina y la de iRemoval Pro, están disponibles con esta misma función. O sea, podemos actualizar sin ningún tipo de problemas y las 3 herramientas están disponibles para registrar directamente desde nuestra página. Simplemente haciendo como acabas de ver, ordenamos nuestro serial o nuestro registro, ponemos nuestro serial o nuestro email según sea el programa que vayamos a usar y simplemente ya es esperar que se complete.
Regularmente este tiempo para el registro tarda de unos 5 hasta 15 minutos aproximadamente, así que es un proceso muy rápido y lo vas a poder hacer directamente tú mismo sin tener que buscar intervención de un tercero. Así que es muy importante, te invito a que te registres en nuestra página y puedas hacer uso de todos nuestros servicios. Además de esto, también tenemos disponible lo que son desbloqueo de red para algunos operadores, entre otros muchos servicios. Y posteriormente vamos a ir agregando unos cuantos más según tengamos disponibilidad. Así que ya saben, señores, si no estás suscrito, te pido por favor que lo hagas en este momento y actives la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que traigamos nuevo contenido, así como este. Si te gusta este tipo de contenido, dímelo en los mensajes. Tratamos de leerlo lo más pronto posible y también contestarlo cada uno de ellos. Así que es muy importante que te mantengas al tanto de todo lo que hacemos aquí, especialmente para ti. Aquí ya se está tardando un poco lo que es el registro. Ok, aquí ya se ha completado. Como pueden ver, nos dio ya la opción de Start. Le damos a Start y aquí va a iniciar el proceso de nuestro dispositivo. Aquí, como ven, nos abre como una especie de Cherrain. Vamos a poner otro equipo por aquí para que lo vayan viendo. Y nos va a entrar nuestro equipo en modo recovery y luego vamos a seguir las instrucciones para completar lo que es el jailbreak o pseudo jailbreak, que nos sirve para poder hacer lo que es el bypass. Aquí le damos Start y presionamos al mismo tiempo Power y volumen abajo por 4 segundos. Soltamos Power y mantenemos presionado volumen abajo hasta que nuestro equipo sea reconocido en modo DFU. Aquí ya soltamos volumen abajo y esperamos que el software aplique lo que es el jailbreak o la vulnerabilidad para poder hacer la activación de nuestro dispositivo. Recuerda que esto es un bypass full untether, podemos apagar, podemos encender, podemos actualizar, vamos a tener disponibilidad de señal, hacer llamadas, mensajes, datos móviles, en fin, nuestro equipo va a quedar funcionando al 100%. Como pueden ver, es un proceso sumamente rápido. Ya hicimos lo que es el registro y ya tenemos casi terminado lo que es el bypass, el jailbreak, perdón, de nuestro equipo. Luego de que se complete el jailbreak, solamente nos va a restar hacer la activación de nuestro dispositivo. Esto es algo que aquí, bueno, y aquí nos dijo que el jailbreak se ha completado. Vamos a darle a close y aquí le damos a Start. Aquí va a iniciar lo que es el bypass. Vamos a ponerlo por aquí para que se puedan ver, para que podamos ver la pantalla de nuestro equipo y el proceso en el programa y nos demos cuenta cuando ya se ha completado nuestro bypass. Como pueden ver, es algo muy fácil. Tardamos un poco más en la espera del registro. El jailbreak vieron que es sumamente sencillo. Es una de las herramientas más sencillas que yo me encuentro de las que hay ahora mismo en el mercado. Así que abiertamente te la recomendamos y la tenemos disponible en nuestra plataforma o en nuestra página oficial. Aquí, como ven, nos dice que ya nuestro equipo ha sido activado con éxito. Inmediatamente el equipo se reinicia. Una vez que termine de encender, ya debe de subir correctamente, mostrándonos nuestra señal y funcionando con todos los servicios. Perdón. Y aquí, como pueden ver, es algo muy fácil. Es un trabajo que se hace más o menos luego de que tenemos registrado. Nos tomaría algunos 2 minutos hacer la activación de nuestro equipo. Aquí, como pueden ver, ya tenemos señal o con el nombre de nuestra operadora. Ya podemos usar nuestro equipo con total normalidad. No te puedo mostrar más a detalle porque no tenemos el botón de home. Este es un equipo que lo ha traído un cliente así. Y ya, como pueden ver, tenemos la señal, podemos llamar, podemos encender, podemos hacer todo lo que necesitemos hacer. Funciona todo. Tenemos también, como te mencioné, lo que es la señal, notificaciones, en fin, todas las funciones al 100% la tenemos en nuestro dispositivo. Aquí, como pueden ver, o si pudimos entrar a lo que es el menú de inicio, vamos a hacer una llamada de prueba para comprobar de que tenemos todo funcionando al 100%. Ahí podemos ver que ya la llamada se está ejecutando con éxito
Y recuerda que este es un bypass full que podemos actualizar, podemos apagar, podemos encender y funciona al 100%. Todos los servicios Apple funcionan, la sincronización de iCloud, todo funciona al 100%. Y recuerda que puedes registrar directamente desde nuestra página fashioncelular.com. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist para que veas mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.